este momento vamos a conversar un poco sobre gráficas de posición contra tiempo, y vamos a aprovechar en este tema de tomar algunos conceptos que son supremamente importantes cuando retomemos el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a empezar a hablar del desplazamiento. El desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo. Vamos a suponer que en esta posición tengo un cuerpo que avanza en línea recta, y en esta posición, en un tiempo t0, está ocupando la posición x sub 0. Un segundo después, o sea, en t1, ocupa la posición 1, y un segundo más tarde está en la posición x2 en un tiempo t2. Es decir, que el cuerpo se ha desplazado de la posición x sub 0 a la posición x sub 2. Sufrió un cambio de posición. Pasó de la posición x sub 0 a la posición x2. Entonces, para calcular el desplazamiento, que se reemplaza con esta letra griega delta, vamos a simplemente a restar a la posición final la posición inicial. Entonces, con esta expresión matemática nosotros podemos calcular el desplazamiento de un cuerpo. Posición final menos la posición inicial. Perfecto. El segundo concepto que se trabaja es la velocidad media. La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición con el tiempo. Es decir, que la velocidad media, y la voy a expresar con una flechita porque es una magnitud vectorial, es la la relación que hay entre el desplazamiento y el tiempo. La rapidez media es una magnitud escalar que relaciona la distancia con el tiempo. También se puede expresar con la letra V, pero la podemos expresar simplemente con la letra RM, o sea, rapidez media. Es la relación que hay entre la distancia recorrida y el tiempo. Entonces, hasta aquí tenemos tres expresiones: desplazamiento, velocidad media y rapidez media. ¿Cuál es la diferencia que hay entre distancia y desplazamiento? Porque suele ocurrir que confundimos la palabra distancia con desplazamiento, y no son iguales. Hay una diferencia muy significativa entre distancia y desplazamiento. Vamos a suponer entonces que nosotros vamos a hacer un recorrido desde el punto A, desde este punto, y vamos a llegar al punto B, a la ciudad B. Entonces vamos a hacer un recorrido por un camino que tiene esta forma. Tiene esta forma. Perfecto. Entonces la longitud, simplemente la longitud de este camino, la longitud de esta trayectoria, es lo que se llama distancia. Entonces este recorrido es lo que se denomina distancia. Distancia es la longitud del camino que nosotros estuvimos andando. Vamos a suponer que la longitud de ese camino, la longitud es de 200 kilómetros, y que para ir desde A hasta el punto B nosotros nos demoramos 4 horas, un tiempo de 4 horas. Entonces, siendo así, nosotros podríamos calcular la rapidez media colocando la distancia, que es 200 kilómetros, sobre el tiempo, que es 4 horas. Y esa relación nos da 50 kilómetros por hora. Esa es la rapidez media. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? Para el desplazamiento simplemente nosotros
nos vamos a fijar entre el punto inicial y el punto final, y eso lo hacemos con una línea recta. Inclusive el desplazamiento es una magnitud vectorial, o sea, nosotros salimos de A y llegamos hasta B. Entonces el desplazamiento generalmente se expresa con línea recta, con una línea recta. Entonces el desplazamiento en este caso es la línea de A hasta B. Resulta que este desplazamiento, supongamos que es de 100 kilómetros la distancia, y que ese camino desde A hasta B lo hicimos en 4 horas. Entonces yo podría determinar la velocidad media también como el desplazamiento, que es 100 kilómetros sobre el tiempo, que es 4 horas, y dividimos 100 dividido 4. Entonces tomamos nuestra calculadora y dividimos 100 entre 4, y eso nos da 25. O sea que la velocidad media que hicimos para ir desde A hasta B fue de 25 kilómetros por horas. Perfecto. Entonces la distancia simplemente es la longitud de este camino, de esta trayectoria, y el desplazamiento es la línea recta que nosotros, la distancia que hay en línea recta desde A hasta B. Entonces hay una diferencia muy significativa entre distancia y desplazamiento. La distancia es una magnitud escalar, en cambio el desplazamiento es una magnitud vectorial. Igual que la velocidad media es una magnitud vectorial. La rapidez es una magnitud escalar. Esa es la diferencia entre velocidad media y rapidez media. La velocidad media es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar. Veamos entonces una situación en donde se involucran estos conceptos de desplazamiento, de distancia, de velocidad media y de rapidez media. Entonces me dicen que un automóvil sobre una carretera recta inicia su movimiento en la posición X1, sale hacia la derecha. En un tiempo T1 alcanza la posición X2, o sea que va desde X1 hasta X2 y luego se regresa a la posición X3, o sea que el recorrido que hizo el automóvil fue de X1 hasta X3. Pero resulta que la distancia que hay de X1 a X2 es 120 kilómetros. Y se ha regresado, el automóvil se regresó 30 kilómetros para llegar a la posición X3. Entonces, para ello calcular la velocidad media y la rapidez media, primero tendríamos que determinar cuál es el desplazamiento, cuál es la distancia, y luego sí hablamos de velocidad media y de rapidez media. Entonces, el desplazamiento, ya lo dijimos, es simplemente la posición final menos la posición inicial. ¿Cuál es la posición final? De X1 llegó a X3, entonces la posición final es X3, y en este caso X3 vale 90 kilómetros, y la posición inicial es 0. ¿Cómo así que vale 90 kilómetros? Observe, de X1 llegó a X2, que tiene 120, y luego se regresó 30 kilómetros, o sea, hay que restar 30 kilómetros. O sea que el automóvil terminó devolviéndose hasta la posición X3, y simplemente esto nos da 90 kilómetros. Ese es el desplazamiento. Nosotros también pudimos haberlo determinado sumando algebraicamente los desplazamientos. 120 menos 30, eso nos da 90. Lo segundo que tenemos que hacer es calcular la distancia que recorrió, o sea, todo la longitud de lo que hizo para ir de X1 a X2 más el tramo que recorrió para ir a X3. Entonces, la distancia es simplemente 120 kilómetros que los hizo de X1 a X2 más
30 kilómetros que los hizo de X2 a X3. O sea que la distancia simplemente sumamos valores absolutos de los desplazamientos que hizo el automóvil. Sumamos los valores absolutos de todos los desplazamientos que hizo el automóvil. Por eso entonces las distancias son positivas. Entonces aquí simplemente nos da 150 kilómetros. Esa es la distancia. Y ahora sí podemos hablar de la velocidad media. Velocidad media. No olvidemos que es una magnitud vectorial. La velocidad media es la relación que hay entre el desplazamiento y el tiempo. El desplazamiento fue 90 kilómetros y el tiempo que se demoró en hacer ese recorrido lo hizo en 3 horas. Por acá en el problema nos dicen el tiempo de 3 horas, en un tiempo de 3 horas. Salió de X1 y llegó a X3 en 3 horas. El tiempo es 3 horas. Y eso simplemente nos da 30 kilómetros por hora. 90 dividido 3. Finalmente, hablamos de la rapidez media. Recordemos que la rapidez es una magnitud escalar y es la relación que hay entre la distancia y el tiempo. Con esta letra X estamos representando la distancia y la distancia fue de 150 kilómetros y el tiempo que empleó en hacer esa distancia fue de 3 horas. 150 dividido 3, eso nos da 50 kilómetros por hora. La rapidez media fue mayor que la velocidad media. ¿Por qué? Les dejo el cuestionamiento. Traten de hacer el análisis y descubran por qué la rapidez media es mayor que la velocidad media. Un segundo problema, nos dicen que en el siguiente gráfico de posición contratiempo, para todo el movimiento determine el desplazamiento del espacio recorrido, la rapidez media y la velocidad media. Entonces primero quiero que analicemos, que miremos en detalle el recorrido que hizo este cuerpo, o este objeto, o este móvil. Pudo haber sido una bicicleta, un automóvil, en fin, una moto. Entonces, este cuerpo arrancó de la posición 0 y en 2 segundos recorrió 4 metros. Estuvo en esa posición 2 segundos más. Estuvo en esa posición sin avanzar 2 segundos. O sea que el cuerpo estuvo en reposo entre 2 y 4 segundos. Luego ascendió y en 7 segundos estaba en la posición 8. O sea que avanzó 4 metros. Aquí avanzó 4 metros, aquí 0 y aquí 4 metros. Luego descendió a la posición original. Descendió aquí 8 metros en 11 segundos. O sea que de 7 llegó a la posición original. ¿Y cuántos segundos se empleó? 1, 2, 3, 4 segundos. En 4 segundos se hizo este recorrido de 8 metros. Se mantuvo en esa posición de reposo entre el segundo 11 y los 12 segundos. En reposo, no hubo desplazamiento. Y luego descendió hasta el tiempo 14, o sea, el segundo 14. O sea que terminó en la posición -4. Perfecto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para determinar el desplazamiento? Primero, el desplazamiento, recuerden, es muy sencillo.
El desplazamiento es una magnitud vectorial, no lo olviden. Es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Cuál fue la posición final? Menos 4 metros. Y esta posición fue la final. ¿Y cuál es la posición inicial? 0. Entonces, el desplazamiento simplemente fue de menos 4 metros. Menos 4 metros. Entonces observen, aquí podemos notar que el desplazamiento es una línea recta. Miren, sale de la posición de 0 y llega a la posición menos 4. Ese fue el desplazamiento. Sencillo. Segundo, la distancia recorrida. La distancia total recorrida. Entonces, de 0 avanzó 4 en 2 segundos. Miren, subió 4. Aquí está la posición 4. 4 metros. Más. Entre 2 y 4 segundos se mantuvo en reposo. 0 metros. No avanzó, no se desplazó. Entre 4 y 7 segundos se desplazó otros 4 metros. Y luego entre 7 y 11 se desplazó 8 metros en forma descendente. Y entre 11 y 12 no se desplazó. Y luego entre 12 y 14 segundos se desplazó 4 metros. O sea que la distancia total recorrida es, vamos a sumar, 4 más 4, 8, más 8, 16, más 4, 20. O sea, la distancia total recorrida fue de 20 metros. Distancia total recorrida. Tercero, podemos calcular la velocidad media. La velocidad media, que es una magnitud vectorial, es una relación que hay entre el desplazamiento y el tiempo. El desplazamiento que el cuerpo hizo fue de menos 4 metros y el tiempo que se empleó en hacer ese desplazamiento fue de 14 segundos. Miren que arrancó de 0 y terminó en este punto, y para llegar a este punto gastó un tiempo de 14 segundos. 14 segundos. Entonces, la velocidad media es igual, y hacemos la división, 4 dividido 14. Y eso nos da menos 0,28 metros por segundo. Esa es entonces la velocidad media. Finalmente, la rapidez media. Rapidez media es la relación que existe entre la distancia total recorrida y el tiempo. La distancia total recorrida fue de 20 metros y el tiempo 14 segundos. Entonces la rapidez media es igual, hacemos la división, 20 dividido 14 y eso nos da 1,42 metros por segundo, y esta es la rapidez media. Entonces, como ven, es totalmente sencillo. Son 4 conceptos que hemos tomado para esta clase: el concepto de desplazamiento, de distancia recorrida o espacio recorrido, de la velocidad media y de la rapidez media. Y es importante que nos quede claro que desplazamiento es diferente al concepto de distancia. El desplazamiento es una magnitud vectorial que se representa con línea recta, y la distancia recorrida es una magnitud escalar. Esa es básicamente la diferencia. Y para determinar la distancia simplemente sumo todos los desplazamientos que hace el cuerpo en el recorrido de la trayectoria que hizo.
Es decir, que todos los desplazamientos los vamos a tomar en forma positiva, con sus valores absolutos. La rapidez media es una magnitud escalar y la velocidad media es una magnitud vectorial. Entonces, espero que con esta clasecita nos haya quedado un poco claro el concepto de desplazamiento, de espacio recorrido, de velocidad media y rapidez media. Muchas gracias por observar el video.